Bienvenidos a este primer capítulo de Enigmas de la Historia. Espero satisfacer o aumentar su curiosidad con las historias y personajes que les traeré cada programa. Con toda confianza, les pido que sean mis cómplices en este maravilloso juego de investigar el pasado. Quiero contarles una de mis historias favoritas de mi tan lejana niñez. Una de esas historias tan increíbles que se acaban convirtiendo en mitos o leyendas. El miércoles 24 de noviembre de 1971, un día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un pasajero que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper abordó un Boeing 727 en el vuelo 305 que partía del Aeropuerto Internacional de Portland con destino a Seattle, Washington. Dan Cooper fue descrito como un hombre de unos 45 años, con una altura entre 1,78 y 1,83. Ese día llevaba una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, una camisa blanca, corbata negra, gafas de sol oscuras y un alfiler de corbata hecho de madreperla. La forma en la que Cooper escapó de la justicia, así como la incertidumbre sobre su paradero, continúan intrigando al público. El caso de Cooper es el único caso de piratería aérea sin resolver en los Estados Unidos, y es uno de los pocos de ese tipo que quedan sin resolver en todo el mundo, junto al del vuelo 370 de Malaysia Airlines. ...24 de noviembre de 1971, miércoles anterior a Acción de Gracias, uno de los días con más tráfico aéreo en Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional de Portland se encuentra repleto de viajeros que van y vienen. Las prisas, los reencuentros de enamorados, alegres familias que se abrazan para celebrar esta fecha tan especial, crean una atmósfera de fiesta entre el personal de tierra y los viajeros. Un hombre corriente con un aspecto cualquiera, traje de chaqueta y gafas de sol, se dirige al mostrador para sacar un billete a nombre de Dan Cooper con destino a Seattle, un trayecto que no sobrepasa los 40 minutos. Es un hombre de maletín y traje aburrido como tantos otros que recorren el aeropuerto en un transitar ordenado que recuerda a las hormigas cuando vuelven en fila hacia su hormiguero. Nada parece indicar que un hecho extraordinario pueda ocurrir. Los mozos transportan las maletas de un lado a otro. Las bellas azafatas son admiradas por las niñas que cantan canciones escolares. Todo el pasaje se introduce en el avión. Entre ellos, como una figura más del tablero, se encuentra el pasajero registrado como Dan Cooper que, como una sombra, se desliza hasta la zona de asientos sin que nadie repare en su presencia. Una vez sentado en su asiento del vuelo 305, el pasajero misterioso pide una copa de bourbon y con delicada educación entrega una nota a la bella azafata. Está cansada de insinuaciones y galanterías baratas por parte de los pasajeros masculinos. En principio la ignora pensando que se trata de un número de teléfono. Como tantas otras veces, ni siquiera piensa en mirar el papel. Pero el individuo la detiene cogiéndole el brazo. Esta vez, con un inicio de agresividad, y le dice con un tono de voz firme e inequívoco, mirándole a los ojos:
Insisto, señorita, quiero que lea la nota. La azafata, presa de un inquietante escalofrío, desdobla con nerviosismo el papel y descubre en ella un conciso mensaje escrito a mano. Señorita, llevo una bomba en mi maletín. Siéntese a mi lado. Abriendo el maletín le muestra su interior con 6 cartuchos de dinamita y una enorme batería. El pasajero se muestra sereno, incluso extremadamente cortés. Solo tengo que conectar este cable y todos moriremos. Dice Cooper con voz tranquila. Dígale al piloto que quiero $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. La azafata se levanta tratando de disimular su nerviosismo, se dirige al teléfono de servicio desde el cual contacta con la cabina, y tras cruzar unas breves palabras en voz baja con el piloto cuelga el auricular quedándose junto a él, casi suspendida en el tiempo. Tras unos minutos la megafonía del avión anuncia un mensaje para los pasajeros. Estamos teniendo un problema con el motor. Está perdiendo combustible. Les pedimos que se dirijan tranquilos y en orden hacia la parte delantera del avión. Estén tranquilos, es una pequeña avería sin importancia. Tras volar alrededor del aeropuerto mientras en tierra las autoridades preparan las exigencias de Cooper, el avión aterriza en Seattle. La policía entrega el dinero y los paracaídas a la azafata. Momentos después, todos los pasajeros bajan del avión. Plácidamente caminan hacia la terminal, donde son recibidos por el FBI, que les informa, para su sorpresa, de que han sido rescatados de un secuestro aéreo. Una vez satisfechas sus exigencias, Cooper da la orden de despegar y ordena al piloto volar a la altura mínima 400 km/h y con los flaps abajo. El piloto, sorprendido, le dice que eso es imposible, a lo que Cooper, muy templado, le contesta: Créame, es posible. Solo haga lo que le pido. Todo irá bien. Tras darle indicaciones de que vuele rumbo sur, hacia una zona conocida como División Oscura, una zona de extensos bosques, Cooper se dirige en solitario hacia la parte trasera del avión. Minutos después, un estallido aturde a la tripulación. Un cambio de presión se hace notar en la cabina. Cooper ha abierto las escaleras traseras del avión. La noche es tenebrosa. El fuerte viento y la lluvia golpean el rostro de Cooper. Las nubes que forman níveos mantos cruzan el abismo a una velocidad frenética. El ruido de los motores golpea sus oídos. Tras dar apenas 3 pasos, salta al precipicio negro de la penumbra. Jamás se ha vuelto a tener ninguna noticia sobre su paradero. Espero que esta historia les haya parecido tan interesante como a mí. Aún hoy es un caso que me sigue fascinando. Repasando el relato, me surgen una serie de preguntas que imagino que ustedes también. ¿Por qué se le conoce con 2 nombres, Dan Cooper y D.B. Cooper? El nombre que el secuestrador usó para abordar el avión fue Dan Cooper. Sin embargo, las iniciales DB se asociaron permanentemente con el secuestrador. Y fue debido a un error de comunicación de prensa, que tuvo conocimiento poco después del secuestro que el FBI había interrogado a un hombre de Portland llamado D.B. Cooper, curiosamente, quien nunca fue considerado un sospechoso importante. ¿Es verdad que se vieron bengalas en el cielo en el momento del salto? Es una de las múltiples teorías no confirmadas. Parece ser que la tripulación manifestó ver luces de bengalas en el momento en que Cooper saltó. Lógicamente eso le habría ayudado a escoger el punto de salto y de aterrizaje, pero en este caso hablaríamos de un plan más complejo y reforzaría el hecho de haber contado con un equipo y la teoría de haber recibido formación militar. ¿Qué más teorías hay sobre su identidad? Pues hay cientos.
Durante estos más de 40 años ha habido alrededor de una decena de investigados seriamente por el FBI, pero no ha habido realmente más que especulaciones, también casos de confesiones en lechos de muerte, pero conclusiones prácticamente las mismas que aquella noche del 24 de noviembre de 1971. Una línea de investigación a la que nunca se le dio mucho valor y que a mí me resulta interesante y a la que ahora le están dando bastante bombo, dedicándose muchos de los cientos de investigadores privados o aficionados al caso Cooper, es la del cómic. Dan Cooper es un personaje de cómic creado en 1954 por un dibujante belga, Albert Weinberg, que se trataba de un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Real Canadiense que vivía una multitud de aventuras en el aire mientras controlaba un avión. Dan Cooper llegó a alcanzar una importante notoriedad, el cómic, sobre todo en Canadá, donde solían transcurrir las historias. En alguna de estas historias, el intrépido piloto se ve obligado a saltar del avión haciendo uso de un paracaídas, y aquí enlazamos con el ladrón de la vida real que pudo basarse en esos cómics. Curiosamente, una de las hipótesis que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos es que Dan Cooper fuera canadiense, y esta teoría no se basa en otra cosa más que en el que el ladrón escogió este nombre del protagonista de los cómics y no otros para registrarse en el avión. Asimismo, saltó en paracaídas en pleno vuelo, emulando alguna de las historias narradas en las tiras del piloto canadiense. Y por si fuera poco, este cómic en aquel momento tenía una gran aceptación en Canadá, pero no así en Estados Unidos, donde casi no se le conocía. ¿Y quién es o quién fue D.B. Cooper? Me temo que seguirá siendo un enigma eterno, lo cual no es del todo malo. Siempre es mucho más emocionante para nuestra imaginación que su historia siga siendo un acertijo. Conocer qué se esconde tras los trucos de magia es matar las ilusiones. Antes de continuar con el segundo enigma, quiero hacer un alto en el camino y presentaros a la que va a ser la madrina de este primer programa. Me hace especial ilusión que esté aquí con nosotros. Ella es Ayeiza Susana Carrasco. Muy buenas, bienvenida. Hola, Roberto, encantada. Ella es la autora de este precioso libro que tenemos aquí, La doncella guanche. Es escritora, novelista, divulgadora de historia y amiga. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo empecé esta andadura en el año 2013, estudiando en algunas bibliotecas de Canarias, y desde hace 4 años como divulgadora de la historia canaria a través de mi canal Canar History en Facebook y en YouTube con algunos vídeos informativos, y bueno, divulgando la historia de Canarias y de todas las islas, aunque el libro se concentra la acción en la antigua Tenerife y la protagonista Ayeiza de Tegueste, que de ella cogí su nombre guanche, en realidad yo me llamo Susana a secas. Cojo este personaje y ella mueve a toda la trama entre la corte de los Reyes Católicos y la antigua Chinej, como se conocía entonces a Tenerife. Vamos a empezar por el principio. Para los profanos, ¿qué significa la palabra guanche? Guanche es un término que viene de los vocablos guana chinej, de la antigua lengua masig bereber que se hablaba en la antigua Canarias, que venía de las tribus tuareg y bereber del norte de África, y significa literalmente el hijo o el natural de Tenerife. Aunque hoy se ha generalizado la palabra guanche para llamar a todos los aborígenes de Canarias, en realidad era el natural de Tenerife, porque en cada una de las islas existía una raza diferente, y aunque hablaban la misma lengua, el amasig bereber, pero con diferentes vocablos y términos. ¿Y cómo te surge la idea de esta novela? Porque te ha llevado muchísimo tiempo hacerlo, pero ¿cómo te da esa chispa? A ver, siempre me han gustado los temas de antiguas civilizaciones, y yo me fui a Canarias a vivir hace como 20 años y me llamaba la atención, y una vez en Lanzarote le pregunté a un mejor amigo quiénes son los guanches,
Entonces él me contestó, los aborígenes de Canarias, pero me dejó igual, o sea, no tuve respuesta amplia. Y así pues ya con la curiosidad esa empecé a estudiar, también por el amor a Canarias me surge. Yo tenía una relación en aquel entonces con alguien de Tenerife, de Punta Hidalgo, y así fue como surgió poco a poco. ¿Estudiaste la cultura en general? Sí, o sea, yo empecé con unos libros de los Reyes Católicos porque sabía que la trama la quería bifurcar, o sea, partir en dos, ¿no? Que se contara dos acciones a la vez para que no fuera una sola trama y resultara o cayese en el aburrimiento. Y bueno, así fue como empieza la idea. ¿Y dónde conseguiste tanta y exhaustiva información? Porque hay muchísima información. Sí, la información es exhaustiva y de hecho hay una bibliografía bastante completa. Y empecé a estudiar en el archivo histórico de la villa de Teguise, la antigua capital Lanzarote, en la biblioteca, cuando no se podían fotocopiar los libros ni sacar. Entonces imagínate todos los apuntes a mano que todavía conservo. Y luego ya yo cambié de isla también por tema laboral. Y ahí empecé y estuve 5 años, o sea, me apunté a un concurso Miguel de Unamuno de novela corta en el 2016 y ahí retomo el proyecto porque se quedó en un momento caído por problemas personales. Y entonces retomo el trabajo y me apunto a este concurso y me quedo 5 años en el centro bibliotecario de Palacio de los Congresos, un lustro entero, y luego consultando también en la biblioteca municipal, ¿no? Y de hecho las últimas consultas de libros han sido en Tenerife, en la biblioteca José de Viera y Clavijo, que es un historiador clásico canario. Has tenido muchísimo trabajo. Mucho trabajo de investigación. Eso le da muchísimo valor, además, le da muchísimo valor. Te voy a hacer una pregunta un poquito personal, y es, a todos los escritores, sobre todo cuando empezamos a escribir, ponemos todo de nosotros, al final ponemos nuestro corazón, ponemos nuestro alma, es nuestro bebé. Luego ya, no digo que se escriba en serie, pero sí que ya tienes unos hábitos más aprendidos, entonces digamos que no metes tanto de ti. ¿Qué tiene el personaje principal de la novela de ti? A ver, siempre, ¿verdad? Todos los autores y autoras metemos parte de nuestra vida en nuestros personajes, ¿no? Sí. Pues quizá el coraje que ella tiene, cómo enfrenta la adversidad, la fuerza y cómo quiere sacar adelante a su familia, ¿no? Ponerlos a salvo en una época tan convulsa como la conquista de Tenerife, ¿no? Bueno, de toda Canarias, pero concentrado aquí. Entonces, quizá ese arrojo, esas ganas de luchar y de vivir, ¿no? Y de pelear por su libertad y por su honra. Yo creo que más o menos esas cualidades. No, te honra reconocerlo. La protagonista de la novela es una doncella, es una mujer. ¿Cómo vivía y se organizaba la mujer en aquella época? Claro, la novela en realidad se llama Yo soy la doncella Guanche porque está escrita en primera persona. Primera persona, que es más difícil. Sí, además no hay mucha bibliografía. No. Normalmente los libros de historia suelen ser en tercera, un poquito más impersonal, ¿no? Sí, más vistos desde fuera. Sí, muy objetivo y más impersonal. Quieras que no, en esta obra se cuela algo de subjetividad porque toda la trama está contada a través de su mirada, de sus ojos, todo lo que ella ve. Era una sociedad complicada, ¿no? Sí, una sociedad muy bien estructurada, pero tanto en la antigua Tenerife como en la antigua Gran Canaria. La sociedad estaba muy bien dividida. En el caso de Tenerife, pues la máxima autoridad era el mencey. A la llegada de los conquistadores, la isla estaba dividida en 9 menceyatos, los 9 reinos, porque eso es de la leyenda de finales del siglo XIV, cuando gobernaba Tinerfe el Grande en la antigua Chineg, pues antes de morir deja este legado y reparte la isla en 9 menceyatos a sus 9 hijos, ¿no? A la descendencia que tuvo. Y al 10º hijo,
que se llamaba Huauco, el hijo de la esposa de Cucagua, de la esposa ilegítima, que existía también eso en la sociedad guanche, lo agració con un pequeño principado, la punta del Hidalgo pobre, que es hoy Punta del Hidalgo, en el extremo noroeste de Tenerife. Entonces, esta es la leyenda, ¿no?, de finales del 14 y dos descendencias más tarde es cuando llegan los conquistadores, finales del 15. Entonces estaba el Mencey, el Achimencey, que era como el Hidalgo, el noble, el Mencey más totalitario de Tenerife, que era Mencey, el gran Bencomo de Taoro, que gobernaba en lo que es hoy el Valle de la Orotava, y que fue tan unido en vida como en muerte con su hermano Quimenquia Tinguaro, así lo bautizó Antonio de Viana, a Tinguaro, porque, bueno, no quiero contar mucho, pero ocurre algo no me lo cuentes toda, que si no determinante en la segunda batalla, ¿no?, de la conquista de Tenerife. Y luego después iban los Sigoñes, que eran los capitanes del Mencey, el Guañameñe, que era el sacerdote, y por último los Guagores, ¿no?, por supuesto también con sus reinas y princesas dentro de la realeza, ¿no? Y luego en la antigua Gran Canaria, porque ha quedado más documentación de las Islas Grandes, ¿no?, claro, que son las capitalinas del archipiélago. En Gran Canaria era el Guanarteme, el rey, ¿no?, y había solamente dos Guanartematos, dos reinos. Y luego ya el Faicán, que era el sacerdote, y los Guaires, los guerreros, ¿no? Y luego ya como a príncipe y princesa no hay un término concreto, ¿sabes? Se ha españolizado así. Sí, para que la gente nos entienda, porque siempre que pensamos en civilizaciones más antiguas, pensamos que son totalmente primitivas, que no están nada organizados, y todo lo contrario. Madre mía. Están muy bien organizadas las castas, los papeles de cada uno de la sociedad. De cada uno. O sea que no es nada primitivo como puede parecer. No, lo único que no conocían la metalurgia entonces. Vale, por eso mucha gente habla de este periodo como prehistoria canaria, ¿no?, que es la época prehispánica, que entonces aquí en la antigua España ya era el tiempo de los reyes católicos, como ellos traman la empresa de Canarias, organizan todo, y eso ya a finales del 15 corresponde a la parte de la conquista realenga, cuando las tres últimas islas que faltaban por someter, Gran Canaria, en este orden, La Palma y Tenerife, ya estaban anexionadas a la corona de Castilla y Aragón, ¿no?, de entonces. De hecho, la octava isla, que ha pasado a la historia como la isla fantasma, la isla errante, ¿verdad? Bien lo conoces, Roberto. San Borondón, que estaba incluida incluso en el Tratado de Alcasovas como la cuarta isla de la parte de la conquista realenga, porque tenía obispo, estaba en los mapas de la época, cartografiada, dibujada por Leonardo Torriani, este famoso ingeniero y diseñador italiano, y por otros dibujantes de la época, San Borondón, y que siempre se veía, ¿no?, entre la bruma, con este valle en medio. Son como dos montículos. Mucha gente afirma haberla visto, y hace bien poquito unos vecinos de Arafo, en Tenerife, cerca de Candelaria, afirman haberla visto detrás de Gran Canaria, ¿no?, a San Borondón. O sea que la isla fantasma sigue latente y se sigue viendo, ¿no? Y es uno de los grandes enigmas del archipiélago canario. El otro día estuvimos hablando de dónde provenía la cultura, y hablábamos de que decían cómo se comunicaban entre ellas, y de hecho entre islas tenían muchísima cultura común, a pesar de ser una época antigua, con lo cual se comunicaban entre ellos y también tenían enfrentamientos entre ellos, ¿no? ¿Entre islas te refieres? Sí, ¿o no? Hombre, siempre se ha dicho que no eran grandes navegantes, pero según el tema lingüístico da que pensar. Porque si hablaban el amasí bereber, que se sigue hablando en las tribus bereberes del norte de África, claro, a día de hoy, en el Atlas, en la cordillera,
según tema de lengua, cabe pensar esto, porque la otra teoría es que vinieron, que eran unos esclavos que dejaron los romanos en Canarias por castigo o algo así, pero por islas. Claro, separándolo por islas y comunicándose luego todos igual. Que pudieran claro. Que pudieran comunicarse entre sí es posible por la cercanía de algunas islas, por ejemplo, Lanzarote con Fuerteventura. Sí. Están separadas por el estrecho de la Bocaina, son las islas orientales, y luego Tenerife con La Gomera. Sí, pero luego son aguas que también son complicadas de navegar, ¿no? Según algunos historiadores clásicos como Betancur Alfonso, afirman que sí, que podrían haber creado sus propias balsas con junco, con los elementos, los materiales vegetales de que disponían, que es posible en travesías cortas, por ejemplo, entre La Gomera, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote. ¿Qué de vestigios de eso es casi imposible? O sea, hablamos de hace... No se conoce a ciencia cierta que hubieran interactuado entre ellos. Lo que tú dices, el idioma es una prueba clara. El idioma es claro y es una probabilidad bastante grande. Te quiero preguntar, tengo muchísima curiosidad por la momificación. El mirlado. Eso es. Y te pido, por favor, que te expandas, que te extiendas. Pues justo el último capítulo de la obra de Yo soy la doncella Guanche se llama Momificación de la estirpe regia, el declive, ¿no? Ahí para contar qué es lo que pasa a fin de la conquista y todo, ¿no? Pero el mirlado, guanche, o sea, mirlar significa enflaquecer, secar. Lo practicaron tanto hombres como mujeres, pero siempre eran embalsamados la clase superior, que es lo que contábamos ahora, ¿no? En el caso de Tenerife, los estratos, bueno, y en la antigua Gran Canaria, muy bien divididos. Normalmente serían ellos los que tenían este honor de ser momificados, porque así pasarían, ¿no? Traspasarían al otro lado, porque en eso ellos creían mucho, ¿no? En la otra vida. Y de hecho se les enterraba también con su ajuar. Bueno, vamos a comentar un poco desde el principio. Siempre los cuerpos eran manipulados por una persona del mismo sexo, como mandaba la tradición, mirlar machos a machos y hembras a hembras. Siempre se guardaba este respeto y aún hoy en la sociedad actual conservan algunas tradiciones y costumbres de los antiguos. Por ejemplo, el odio a la sangre, ellos la detestaban. De hecho, los mirladores y mirladoras eran unos apestados de la sociedad guanche, como el último estrato social. Después venía la clase media, ¿no? Que eran los achicasna, como la plebe, ¿no? La clase media baja. En contacto con cadáveres, ¿no? Claro, ellos al estar con cadáveres manipulando personas fallecidas, en algunos casos que también evisceraban, ¿no? Dependiendo de que hubiera fallecido, ¿no? Muerto la persona. Pero eran bastante más completas que la momificación de Egipto, ¿no? Eso dicen según el estudio que se hizo a la momia del Barranco de Erques, que está aquí expuesta en el Museo de Arqueología Nacional. En Madrid, esta momia que data del siglo XI-XII más o menos y que se ha comprobado que conserva hígado, corazón, cerebro, en este caso no, pero otras tantas sí se han encontrado con cortes en la piel, con lo cual se presupone que sí han extraído, ¿no? las vísceras. Y bueno, el proceso era muy arduo, era complicado y comenzaba siempre con el primer elemento, que era el agua. Con agua tibia lavaban en las zonas más sensibles del cuerpo, en cuello, manos, pulso, ingle, con las hierbas aromáticas. Se lavaba bien, no se procedía al lavado del cuerpo recién fallecido. Y luego se hacía un emplaste, una especie de ungüento. Bueno, primero antes del emplaste se untaba con manteca de ganado, con grasa animal, para que quedara el cuerpo pegajoso y poder aplicar mejor el emplaste, ¿no? que contenía las piedras volcánicas de la Pillo Zahorra extraídas de las laderas del Teide, ¿no? El padre Cheide, como ellos lo conocían, el padre volcán, y mezclado con elementos minerales y vegetales también, estas hierbas que utilizaban también las hierberas, ¿no? Sabemos el poder mágico de las plantas,
a nivel de medicina, y aplicaban este ungüento en las zonas de mayor exudación del cuerpo para evitar así la putrefacción. Era el primer paso del mirlado. Y luego ya se ponían los cuerpos extendidos con los brazos pegados al tronco en lo alto de las cumbres, en las zonas más elevadas de los barrancos, para evitar de esta manera que fueran devoradas las futuras momias por cuervos, guirres o perros. Guirres, que es un tipo de ave parecido, podríamos decir, al buitre carroñero en la península, ¿no? Entonces se exponían 15 soles, como llamaban ellos a los días, a la intemperie, y una vez ya el cuerpo enjuto, también los ahumaban con el humo de las hogueras testimoniales para favorecer la deshidratación del organismo. Y luego ya después de estos 15 soles a la intemperie, al aire libre, y una vez ya el cuerpo enjuto y totalmente secado, se envolvía con los mejores cueros de cabra y oveja, cueros sobados, y se liaban, ¿no? Era el último traje hacia la otra vida, ¿no? Para ellos, y tenía que ser el mejor. Se enrollaban con correas luengas y ya se depositaban en las necrópolis destinadas a tal fin, que actuaban, ¿no? En muchas ocasiones, incluso el panteón familiar, que se enterraba a toda la familia junta. Y con lo que comentábamos antes, con el ajuar, que podía ser pues los collares de conchas y caracolas, la diadema del mencey, que solía llevar aquí en medio la concha de lapa, el punzón de hueso para pescar, también, bueno, otros elementos también para decorarse el cuerpo, las pintaderas que se han encontrado, que eran los sellos de barro. Con ellas, aparte de marcar al ganado, marcar la cosecha anual y pintarse el cuerpo, ¿no? con tinte animal o vegetal, entonces, que era lo único que tenían, ¿no? Ellos vivían de la madre naturaleza. Se pintaban el cuerpo y la cara también como un acto de guerra durante las batallas de la conquista para atemorizar al enemigo. Claro, que hablamos, ¿sabes?, de las clases altas solamente. Pero claro, en este caso los que tenían sí. mayor nivel adquisitivo. O a lo mejor algún guerrero que hubiera tenido cierto prestigio. Claro. Por ejemplo, cuando ganaban los Juegos Beñesmares, durante el Beñesmén, la fiesta de las cosechas, cada mes de agosto, cuando se repartía el grano, la cosecha, que era trigo y cebada, básicamente, con la que ya preparaban el gofio, que es este cereal tostado y molido, y que es un alimento ancestral, viene de la época guanche. Ellos ya lo elaboraban en los arcaicos molinos de piedra, que eran circular, labrado en la toba volcánica, y tenía un agujero de perforación bicónico en la muela superior por donde iba el palo. Entonces, con una mano agarraban el palo y con la otra movían la muela inferior para machacar. Y luego el gánigo, que era la ofrenda entre los menceyes o cuando venía algún visitante. Incluso lo hicieron a los conquistadores como un símbolo de paz y buen entendimiento. Lo pasaban de unos a otros, normalmente con leche recién ordeñada de cabra. Era la ofrenda, ¿no? El gánigo de barro, la vasija. Es precioso, además, ¿eh? Sí, con el vertedero. Te quería preguntar, has pasado muchísimos años, obviamente, pero al final es cultura de allí. Imagino que la sociedad canaria la tendrá muy, muy interiorizada. Sí. ¿Qué ha quedado de la sociedad guanche, la sociedad de hoy día? Ha quedado el que detesta la sangre, porque conozco a mucha gente así que no soporta una aguja ni ver sangre porque se caen redondos. Mucha gente, sobre todo del norte de Tenerife, bueno, con la gente que yo he tenido más contacto. Luego ha quedado también la costumbre de sacar el sol, de quitar la insolación, que consiste, la primera vez que me lo explicaron, digo, se están quedando conmigo, o sea, parece una cosa de locos, pero es cierto.
poner algo, ¿sabe? Algo por encima de la cabeza, puede ser una toalla, entonces podían ser, pues yo qué sé, un cuero, Sí. Un poco de lana inclusive, y un recipiente con agua, y ves cómo burbujea, cómo sale el sol. Sí. Madre mía. Y eso yo creo que viene también de la época antigua. Y luego ese separatismo entre ambos sexos, porque lo he vivido yo teniendo una familia como la tuve, ¿no? De punteros y siempre las mujeres por un lado y los hombres cenando por el otro. Por ejemplo, ese separatismo, lo que hablábamos antes del mirlado. O sea, es una independencia, ¿no? Sí, sí, como siempre ese respeto. De hecho, en los libros de historia tú puedes leer cómo estaba prohibido hablarle a cualquier dama o doncella que caminase sola. O, por ejemplo, cuando se iba a buscar agua a los manantiales, estaba completamente prohibido y tenía un castigo. Normalmente en el Tagoror, el juicio de poder que emitía el Mencey, era el Tagoror en Tenerife y el Sabor en Gran Canaria. Entonces ahí se daba castigo al deshonroso y podía ser, ¿no? Bien castigado la persona que hablara a cualquier doncella o señorita que andase sola por ahí, en los parajes. Se perdió luego eso con los castellanos. Sí, la verdad que hicieron un destrozo total. Sí, sí, sí. Madre mía. Arrasaron un poquito, un poquito. Sí, la verdad que los españoles, claro, como toda, ¿no? Como toda conquista al final. Como toda conquista, pues lo mismo cuando América y todo, es una masacre. Al final es imponer una cultura sobre otra. Sí, 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 obligaban, a ellos los obligaban a reconvertirse, ¿no? a la religión católica, a bautizarse, rebautizarse con nombre castellano. Y era exactamente algo impuesto de una religión que para ellos era totalmente desconocida, porque los antiguos indígenas, ¿no? de Canarias adoraban a varios dioses. Eran politeístas. Claro, politeístas normalmente como las antiguas civilizaciones. Claro. Tenían el dios supremo, a Chamán, y luego Majek, el dios del sol, Cidai, la diosa del mar, a Chuguayo, la diosa de la lluvia. Según la mitología guanche, que cuenta la leyenda que en el Teide, el antiguo Echeide, ahí habitaba Guayota, el demonio, con sus perros infernales, los huacanchas, y que este Guayota raptó a Chamán, al todopoderoso, al celestial, y después tuvo que venir Majek, el dios del sol, a rescatarlo y taponar el cráter, ¿no? Y luego ya con la erupción se fueron sucediendo las islas. Es que ahora lo vemos todo con una naturalidad tremenda, pero imagínate en aquella época que vieran el volcán, que erupcionase o que echase humo o cualquier cosa, debía producirles un Claro, pavor ellos enorme. pensaban que el infierno Estaba ahí, estaba ahí adentro, la boca del infierno ahí. las arcas del Claro. Averno estaban ahí adentro y que una tormenta o un poderoso vendaval pudiera hacer despertar las fuerzas malignas, ¿no? Ese era uno de sus grandes temores. Sí, a la En vez el caso sería de la adoración, antigua Tenerife. adoración y de Adoración, miedo. exactamente, era lugar celestial, pero al mismo tiempo pensaban que el infierno habitaba allí, ¿no? Con el demonio, según la mitología guanche. Sí. Yo quiero saber, que yo conozco la respuesta, pero quiero que me la expliques tú. ¿Qué interés tiene esta obra a nivel educativo? Sí, el interés que tiene, como hemos comentado, no solamente es el rigor histórico que aparece aquí plasmado, que aún hoy y para la segunda edición se han actualizado las fuentes arqueológicas y bueno, eso será enriquecedor también y dejará aún más redondo el libro, pero el interés no solo es histórico, sino también a nivel literario, como hemos explicado, por la dualidad que se ve, cómo se hablaba en la antigua España y en la antigua Canarias, también con unos pequeños extractos, pasajes de otros autores que metí, donde se lee en castellano antiguo, que es súper interesante. De hecho, por este punto fue que estudiaron la obra en la Universidad de Puerto Rico. Herminia Limañi, que es catedrática de español en dicha universidad, y ha estudiado la obra, ha hecho la práctica con sus alumnos para ver la evolución del castellano, ¿no?
hasta nuestros días. Esto para mí un completo honor cuando ella me lo comentó. Y luego aparte tiene un diccionario guanche de 70 y pico palabras, el listado de personajes históricos también para que la gente distinga cuáles son los históricos y cuáles los inventados. Y por eso que no solamente tiene el nivel, o sea, el interés histórico y literario, sino también a nivel patrimonial, cultural de la antigua Canarias, que ¿no? se conoce muy poquito. Se conoce poco. Hay algunos autores, Hoy en nuestra sección de Mundo Guanche, para Gente Radio en Puerto de la Cruz, hemos hecho especial literatura canaria y hemos nombrado algunos autores de historia canaria y que escriben sobre la antigua isla de La Palma, sobre la antigua Tenerife, sobre la antigua Fuerteventura, y es interesante. Además, cada autor, depende de su personalidad, le da una visión completamente distinta, aunque su libro vaya de lo mismo. ¿Sabes? Es así. Entonces, bueno, tiene este interés. Y luego además la obra a nivel educativo, por ejemplo, para la ESO, para la educación secundaria, tiene el valor de que es una obra, una lectura ágil, divertida, con esta dualidad en el lenguaje, que es un libro atípico, no el clásico libro infumable de historia que no hay quien se lo lea. Sí. Y además que no son 260 páginas, que tampoco resulta tan pesado, ¿no? Para una primera obra. Es muy formativo a la vez que te entretienes. Sí, sí, sí. De hecho, se divide en dos partes, todos los capítulos con sus títulos. Y la primera parte, 7 piedras en el Teide, donde se cuenta pues todo esto, costumbres guanches, cómo vivían, labores de la mujer, que eso también queríamos comentar, ¿no? Los trabajos, ¿no? Que estaban más encomendados a las mujeres y otros a los hombres, tenían todo muy bien separado por sexos. Y luego la segunda parte, que es justo la mitad de la obra, la conquista de Tenerife en todo su esplendor. Pues cuando salga tienes que volver. ¿Cuando salga cuál? Cuando hagas la segunda parte. La segunda parte tienes sí, que volver. Estoy en ello, pero... Pero tienes trabajo también, Oh, sí, ¿no? sí, no puedo aventurar a decir cuándo. Hay muchísima documentación, hay muchísima tarea detrás, muchísimo trabajo. Increíble, y nunca puede quedar una obra perfecta con tanta documentación y tanta consulta. Nunca puede quedar... Es muy difícil no equivocarte en el tiempo que está transcurriendo, de meter muy algo difícil. Que no corresponda, es muy complicado. Complicado. Y es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad, de hecho, ya te digo, se han actualizado las fuentes últimas y para la segunda edición hay que ya hacer algunos cambios, pero que está bien, ¿sabes? Porque ya va a rozar más la perfección, pero tú sabes que cualquier obra de arte... Es complicado. Los artistas somos perfeccionistas, pero nunca se termina del todo. Siempre que cambia algo, tú que eres guionista, ¿verdad? Yo también tengo algunos guiones y siempre uno se coge la exigencia esa de que quiere que quede perfecto y nunca acaba. En algún momento tienes que parar. Tienes que parar porque si no nunca termina, termina, ¿sabes? Es como, pero bueno, es ese afán de mejorar y mejorar. Siempre se aprende algo nuevo, ¿sabes? Siempre. Bueno, Yaiza, pues se me ha pasado volando el tiempo. Pues un placer enorme haberte tenido aquí. Un placer para mí también. Sabes que estás invitada cada vez que quieras venir a comentar cualquier tema, que haremos bastante más adelante. Pues muchas gracias, Roberto, por invitarme, y esto es libro, un privilegio para mí. De verdad que sí. Privilegio es mío. Además, ya te digo, se me ha hecho súper ameno, súper corto, y es que es muy interesante la historia. Yo soy la doncella guanche, o sea, lo recomiendo encarecidamente. Una novela emocionante, ambientada en la conquista de Tenerife. Y muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Venga. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte para publicidad y enseguida volvemos. En este segundo enigma, quiero contaros una sorprendente historia ocurrida en un momento convulso para nuestro país. Es el caso de Ramona la Catalana, vidente del general Francisco Franco. Pero ¿quién fue Ramona Llimargas, conocida vulgarmente como Ramona la Catalana? Ramona María del Remedio Teresa Llimargas Soler nació en Vic en marzo de 1892, hija de una familia humilde, pues sus 7 hermanos fallecieron de forma prematura. Su apariencia era tosca y poco agraciada, le crecía en la cara un aparatoso vello
fue maltratada por su madre y sufrió incluso una poliomielitis que le provocó una parálisis en una de sus piernas. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una vida y entornos religiosos, trabajando de lavandera en un convento. En 1939 fundó la Pía Unión de las Hermanas Jesús Paciente, que se encargaba y aún se encarga de asistir gratuitamente a los enfermos que no tienen medios. Pero Ramona también fue, en un momento crucial, la vidente del general Francisco Franco. El tañido de las campanas golpean sin cesar, pugnan con el fuerte viento y el eco de los tacones de las botas de los militares golpeando el suelo empedrado. En un viejo despacho cubierto por tapices que ambicionan disimular el gélido invierno, un hombre descansa taciturno, casi interrumpido en el tiempo. Pronto siente un súbito temblor. Por obra y gracia de la bilocación, la imagen de una mujer va tomando forma desde la nada junto a él. Este atónito hombre es Francisco Franco Bahamonde, a la sazón general del ejército sublevado y líder del alzamiento militar. Estupefacto, Franco se santigua y le ruega a la figura que suplique una Ave María junto a él. 3 rezaré si usted así lo demanda, contesta la señora. Esa mujer es Ramona la Catalana, como desde ese día la llamaría el futuro caudillo. Solo habla catalán, por lo que Franco en un tono de súplica le pide que le hable en castellano. Ella le responde que no puede, pues ignora el castellano, pero que le hablará despacio, para que se entiendan fácilmente. No sería esa la única ocasión en la que Ramona se le asomaría a Franco. Incluso varios militares fueron testigos de esos encuentros. Algunos barajaban que era Santa Teresa, pero la idea fue retirada porque hablaba en catalán. En ese primer encuentro, al parecer, Ramona le transfiere información sobre el bando republicano. En otros le desaconseja mantener la alianza con Hitler e incluso le ruega no acudir a una comida en la Academia de Zaragoza, donde ella ve que va a ser envenenado. Algunos hablan de un cambio de estrategia en la batalla del Ebro. Cuando se le aparece a solas, el general pronuncia nombres de personas conocidas que inquietan desde hace tiempo a su abrumada mente. Uno a uno, como en un juego mortal de nombres, ella le va confirmando quién pertenece a la masonería y quién no. El viento sacude feroz las ventanas, la lluvia desafía los cristales y tras un mutismo curador, las velas se apagan, el humo blanquecino y su olor a iglesia copan el aire, la conexión se ha desvanecido, pero un extasiado Francisco Franco ha tomado buena nota de las palabras de Ramona. Una vez más se cree salvado por la providencia. Otro de los ejemplos de bilocación ocurrió en una ocasión en la que un enfermo acudió al dispensario de las hermanas. Al verla se asustó, diciendo que le acababa de ver atendiendo a enfermos en otro hospital. También hay testimonios de la época que narran apariciones de Ramona en trincheras y hospitales, de ambos bandos, prestando auxilio a los heridos.
No queda claro si alguno de estos sucesos ocurrió mientras ella estaba viva o son relatos de apariciones una vez que Ramona había muerto. Otras extraordinarias habilidades que se le atribuyen son éxtasis, estigmas, don de la adivinación de pasado y futuro, infestaciones e impugnaciones diabólicas y un largo etcétera. Ramona, a la que también llamaban la Encantada, murió en 1940. La leyenda dice que su muerte se debió a un cáncer que ella decidió transferirse de una pobre enferma. Eso es todo por esta vez. Espero que hayan pasado un buen rato. Les prometo seguir trabajando para despertar su curiosidad. Recuerden, los libros de historia están repletos de enigmas, deseando ser descubiertos. Y si quieren contactar con nosotros, mandarnos algún tema, algún caso que les interese, pueden hacerlo en este correo: enigmasdelahistoria@gmail.com. Hasta pronto.